El trono en el cielo. La paz del Señor sea contigo esta hora. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un tiempo más delante de su presencia, exponiéndonos ante su palabra para caminar conforme a ella. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Mi Señor, invocamos su nombre esta hora. Te damos gracias por la revelación que tú nos entregas por Cristo Jesús, para que caminemos conforme a ella, conforme a los propósitos que tú has determinado para tu pueblo en este tiempo. Pido, mi Señor, que el remanente que tú has levantado, Señor, en distintas naciones del mundo, surja de entre medio de la ignorancia y establezca el poder de la revelación sobre de esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En la enseñanza de hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, el trono en el cielo. Esta es la visión que el apóstol Juan recibió acerca de la manifestación del trono en el cielo. Nosotros hemos hablado y hemos dicho y hemos establecido de que Dios está en su trono, pero no tenemos muchas referencias, o mejor dicho, no hemos tenido muchas referencias acerca de qué es el trono, cómo es el trono del Señor. En este capítulo se nos describe propiamente cómo es el trono de Dios, donde Él está estableciendo su soberanía sobre la faz de la tierra. Así es que vamos a leer capítulo 4, contiene 11 versículos y los vamos a leer completos para entrar a estudiar los elementos de el trono en el cielo. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y un arco celeste había alrededor del trono semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y sobre las sillas vi 24 ancianos sentados, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Tenemos el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. En este capítulo se nos está describiendo con bastantes detalles el trono en el cielo, donde está sentado el Dios eterno, el Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el que establece su
gloria sobre todas las cosas creadas. En el Antiguo Testamento hemos leído: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O sea, ese trono es precisamente el que se está describiendo en este capítulo 4. Y eso es lo que vamos a estudiar, porque a partir de aquí se empieza a develar la revelación de las cosas futuras que han de acontecer en los últimos días previos a la venida de Jesús. Y quiero hacer hincapié o énfasis en cuanto a esto. Cuando hablamos de los últimos días, no nos estamos refiriendo a los últimos días de esta creación. Nos estamos refiriendo, y a eso se refiere la palabra del Señor, a los últimos días previos a la venida de Cristo Jesús. No son los días finales, me estoy refiriendo a esta creación que va a ser destruida, que va a ser deshecha. No nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a los últimos días previos a la venida de Cristo Jesús. Y esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de los últimos días, de la creación, por lo general lo que estamos estableciendo es lo que este mundo ha establecido en estos tiempos, en cuanto a destrucción, en cuanto a catástrofes, en cuanto a cataclismos, en cuanto a muchas cosas que van a acontecer. Eso es lo que establece el mundo. Pero nosotros no caminamos conforme al mundo, caminamos conforme a la palabra del Señor. Y lo que ha de acontecer tiene que ver con la venida de Cristo Jesús. Y esto es bien importante que nosotros lo sepamos entender y lo sepamos establecer. ¿Por qué? Porque establecemos reino de Dios, no establecemos confusión. ¿Sabe cuánta gente está viviendo ahora mismo en confusión, en angustia, en crisis? Precisamente porque está escuchando la voz del mundo y siguiendo, por supuesto, la voz del mundo. Nosotros seguimos la voz de la palabra. La voz de la palabra establece que estos días son días de manifestación sobrenatural del Señor sobre la faz de la tierra, para dar a conocer lo que Él, su obra, estará haciendo en este tiempo. De seguro que usted ha leído el texto que dice: en los postreros días será proclamado este evangelio por todo el mundo. Pues a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Cómo el Señor va a establecer su testimonio sobrenatural sobre toda la tierra, de tal forma que no haya una persona que diga: yo no conocí, yo no escuché, yo nunca supe. No habrá una persona que tenga excusa, porque Dios dará testimonio de forma sobrenatural, no solamente por aquellos que Él escoja, sino de forma sobrenatural, estableciendo su manifestación sobre la faz de la tierra. Tenemos en este capítulo varios elementos que vamos a estar estudiando en esta noche, y vamos a comenzar. Vamos al versículo nuevamente. Al versículo 1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Aquí comenzamos. Desde este capítulo en adelante comienzan a ser develadas la revelación de lo que ha de acontecer en este último tiempo previo a la venida de Cristo Jesús. Lo que acaba de suceder, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tienen que ver o tuvieron que ver con las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eso fue lo que aconteció en el capítulo 1, 2 y 3. A partir de aquí tiene que ver con los eventos futuros, y ahí lo vemos claramente. Sube acá para que sepas, para que conozcas las cosas que han de ser después de estas.
Luego, en el versículo 2 y 3, se nos describe propiamente la revelación que el apóstol Juan tuvo. Y vamos a ver el trono propiamente. Versículo 3. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Estas dos piedras son piedras semipreciosas que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. El jaspe y el sardio estaban formando parte del pectoral, del Urim y Tumim, del sumo sacerdote. ¿Por qué dice Juan el apóstol que el parecer del que estaba sentado en el trono era semejante al jaspe y al sardio? El jaspe es de color rojo con manchas marrones encendidas. El sardio es de color amarillo con manchas marrón también, un poco más diluida. Cuando usted mira esta combinación, se da cuenta que los colores de estas piedras, del jaspe y del sardio, son precisamente los mismos colores del fuego. ¿Qué es lo que está viendo entonces el parecer del que está sentado en el trono? El parecer es los colores del fuego. Quiero llevarlo a Deuteronomio en el capítulo 9 para que leamos en el versículo 3. Sabe pues hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás luego, como Jehová te ha dicho. ¿Qué fue lo que vio el apóstol Juan entonces en el parecer del que estaba sentado, Dios eterno, el todopoderoso, el creador del cielo y la tierra? Su parecer era o tenía los colores del fuego. No era una llama que estaba ebulliendo, pero eran los colores del fuego, dando a comprender con esta descripción que el Dios eterno, el todopoderoso, es fuego consumidor. Y este parecer es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios, la iglesia contemporánea, tiene una concepción de Dios como que está demasiado lejos, como que no interviene en la realidad del hombre, como que ha dejado al hombre, como que ha dejado a la mujer a su libre albedrío, que el hombre haga, que la mujer haga como quiera, y Dios solamente viendo. Esta es la imagen que se ha conceptualizado dentro de la iglesia en este último tiempo. La palabra del Señor y este parecer nos está presentando que Dios es fuego consumidor, que aunque Él está en su trono en el cielo, interviene en la realidad del hombre, interviene en la realidad de la mujer en este tiempo. Y algo que muchos no han podido, no han querido entender, es que Dios no siempre va a manifestarse como el Dios de amor que tolera las cosas. Dios es fuego consumidor que ha de intervenir, y este es el parecer que está estableciendo el apóstol Juan, que ha de intervenir a partir de este momento, ha de intervenir para establecer juicio sobre su pueblo, porque esta visión es para su pueblo. Esta visión no es para el impío, esta visión no es para el pecador, esta visión no es para el que no conoce a Dios, esta visión es para su pueblo. Por lo tanto, el mensaje y la enseñanza que se está estableciendo es que Dios está por intervenir, y ha de intervenir como fuego consumidor. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Sigue diciendo, y un arco celeste. En muchos países el color celeste se refiere a un color. Aquí en el relato no está hablando de un color, está hablando de un arco celeste.
en otras palabras, es un arco celestial, a eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque en la descripción dice, había alrededor del trono semejante en el aspecto a la esmeralda. La esmeralda, que también es una piedra que portaba el sacerdote, el sumo sacerdote, en el pectoral, es de color verde. Así es que vea usted el parecer que se está presentando del Dios eterno. El color del fuego, su parecer, el color del fuego con un arco alrededor de color verde. La esmeralda es de color verde. Repito, cuando dice que había un arco celeste, no se está refiriendo a un color, se está refiriendo a un arco celestial alrededor del trono, cuyo color es verde. El verde nos está hablando de juicio, porque ¿sabe a qué tribu pertenecía la esmeralda? La esmeralda pertenecía o representaba, en el Urim y Tumim, representaba a la tribu de Leví, la que establece la ley, la que establece la palabra, el que establece la instrucción del Señor. Por lo tanto, entonces, el hecho de que el arco fuera color esmeralda, lo que nos está diciendo es que Él viene para establecer juicio conforme a su palabra. Seguimos leyendo y vamos al versículo 5. Y el versículo 5 dice, voy a volver en unos segundos, voy a volver al versículo 4 porque esto lo tenemos que estudiar por aparte. Pero el versículo 5 dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo a dos cosas. La primera de ellas se está refiriendo o está haciendo establecimiento de la actividad creadora de Dios. Dios ha seguido creando. Cuando vamos al libro de Génesis en el capítulo 1 y leemos acerca de la creación, es decir, de que en 6 días creó todas las cosas que nosotros conocemos hoy y terminó su obra el 7º día descansando, muchas veces se han forjado la idea de que después de eso Dios dejó de crear, y eso no es así. Dios siempre ha tenido una actividad creadora. Dios no ha dejado de crear, Dios ha seguido creando, expandiendo de alguna forma el universo que Él mismo creó en el libro de Génesis capítulo 1. El hecho de que dice en el versículo 5 que del trono salían relámpagos, truenos y voces, nos está dando a entender que en Dios hay una actividad creadora. Todo el tiempo hay una actividad creadora. Vea lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 16. Y aconteció al 3er día, cuando vino la mañana y que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El relato que acabamos de leer pertenece al momento cuando Dios descendió en el monte Horeb. O sea, cuando les entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos como lo conocemos, cuando les entrega, Dios desciende al monte y se establece una densa nube en la cima del monte, pero vinieron truenos, relámpagos y un sonido de bocina muy fuerte, hablando de la actividad creadora de Dios. Así que cuando en Apocalipsis leemos en el versículo 5, estamos en el capítulo 4, leemos en el versículo 5 que del trono salían relámpagos, truenos, es para indicarnos
de que en Dios siempre hay una actividad creadora. Esto es la primera enseñanza, pero la segunda enseñanza tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos finales. ¿A qué me estoy refiriendo? Vaya a Lucas, capítulo 21, y vamos a leer versículo 25 y versículo 26. Y aquí vamos a ver qué es lo que significa también los truenos, relámpagos que salían de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque como leímos en el capítulo 4, lo que el apóstol está viendo son las cosas que han de suceder en estos últimos días previos a la venida de Cristo Jesús. Vamos a Lucas 21, verso 25 y 26 y leemos: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. A esto también se está refiriendo. Cuando leemos en el versículo 5 de que del trono salían relámpagos, truenos y voces, se está refiriendo, número uno, a la actividad creadora de Dios. Dios siempre ha creado y nunca ha dejado de crear. Jesús dijo, y esto lo puede usted encontrar en el Evangelio de Juan, Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, hasta ahora obra, y yo también obro. Actividad creadora del Señor, de Dios eterno, el Todopoderoso, al cual nosotros estamos sirviendo. Pero significa también que en los tiempos finales, y ya estamos por entrar a estos tiempos finales, habrá una actividad en la tierra la misma que en el cielo. En otras palabras, el cielo se establece sobre la tierra para establecer de esta manera la actividad creadora de Dios. Esos voces, esos relámpagos, esos truenos tendrán que ver con una actividad que estará desarrollándose en nuestro ambiente. Quiero leer una vez más el versículo 26. Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Habrá una actividad sobre la faz de la tierra, sonidos, dice el versículo 25, sonidos del mar y de las ondas. Y la gente escuchará, y los científicos no podrán decir o declarar a qué corresponde eso. No podrán, porque es espiritual. Es precisamente lo que estamos viendo en el versículo 5. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. La actividad creadora de Dios que se establece, se impone sobre la tierra para dar testimonio, óigalo bien, para dar testimonio de su actividad creadora y de su intervención sobre la faz de la tierra. Quiero decir algo más con respecto a este último texto que acabamos de leer en Lucas, capítulo 21. Dice: secándose los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Secándose los hombres por el temor y la expectación. No se está refiriendo a hombres de Dios. No se está refiriendo a hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque los entendidos, dice el libro de Daniel, capítulo 10 en adelante, porque los entendidos resplandecerán, los entendidos entenderán. Esta referencia de que los hombres se secarán a causa del temor y la expectación está hablando, por supuesto, de hombres que no conocen al Señor. Está hablando de hombres impíos, está hablando de hombres del mundo. Puede ser que entre ellos haya hombres y mujeres que en un momento tomaron una decisión por Jesús, pero que no se han afirmado. Sí, eso no lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante, declara que habrá una
una clase de personas que le dirán al Señor: pero Señor, si en tu nombre hicimos milagros, hablamos nuevas lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les dirá: apartados de mí, obradores de maldad. Así que este versículo no se refiere a hombres de Dios, no se refiere a mujeres de Dios, hombres que están caminando afirmados en la palabra, mujeres que están caminando afirmadas en la palabra. Pero aquellos que no estén conforme a la palabra, conforme a la voluntad del Señor, definitivamente todo esto va a producir confusión y expectación, y como dice aquí, se secarán por el temor que esto va a producir. Bien, volvamos entonces al versículo 4, que lo dejamos para unos minutos después, y en el versículo 4 dice: y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Vamos a revisar varios textos para que podamos ver quiénes son estos 24 ancianos. ¿Los podemos saber? Sí, lo podemos saber, la palabra lo declara. Éxodo capítulo 24, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Tenemos entonces ya conocimiento de quiénes son los primeros 12. ¿Quiénes son estos primeros 12? Los 12 hijos de Jacob, los 12 patriarcas, como lo hemos conocido. Los 12 hijos de Jacob, sobre de los cuales se construye, se edifica la nación de Israel. Faltan 12. Vamos a Mateo, capítulo 19, versículo 28. Y aquí descubrimos quiénes son los otros 12 de este conjunto de 24 ancianos que tenían coronas y las postraban delante del Dios eterno. Versículo 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquí tenemos entonces quiénes son estos 24 ancianos. Los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, sobre de los que se levantó la nación de Israel, y los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Aquí lo hemos leído. En Efesios capítulo 2, en el versículo 15 y al versículo 19, encontramos esta palabra: dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. 24 ancianos, versículo 4. 24 ancianos que estaban sentados alrededor del trono, haciendo con ello la unión
la unión de dos pueblos, Israel y la iglesia. Vea qué importante tener este conocimiento, porque en ocasiones se ha dicho que la iglesia es la Israel espiritual, y eso nosotros no lo podemos establecer. Repito, en ocasiones se ha dicho que la iglesia es la Israel espiritual, y aquí estamos viendo que no es así. ¿Por qué? Si eso fuera así, no habrían 24, sino que solamente 12, porque uno sustituyó al otro. Y la palabra del Señor nos está diciendo en Efesios, lo leí, dediqué tiempo para leerlo y usted lo puede leer posteriormente, para que podamos entender que de los dos hizo uno solo, un solo pueblo. En este caso entonces los 24 ancianos representan los 12 hijos de Israel y los 12 apóstoles, conforme él los llamó, con excepción de Judas, por supuesto. El sustituto de Judas lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Allí está entonces el significado de los 24 ancianos. Vamos ahora al versículo 5 para seguir entendiendo el panorama la visión que se nos está presentando en el capítulo 4 con respecto al trono en el cielo. Estoy en el versículo 5, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aunque ya se está definiendo qué son o quiénes son las 7 lámparas, pero tenemos necesidad de estudiarlas. Es importante que nosotros las estudiemos, porque esto forma parte de la revelación. Cuando leímos el capítulo 3, la semana pasada justamente, y estudiamos el mensaje a la iglesia de Sardis, en la introducción nosotros leímos lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién? Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y en el capítulo 5, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 dice: y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, las 7 lámparas que se describen en el capítulo 4, no las vayamos a confundir con las 7 lámparas del capítulo 2 y el capítulo 3. No las vayamos a confundir, porque no son lo mismo. En el capítulo 2, en el capítulo 3 hablamos de 7 lámparas de oro. Aquí son 7 lámparas de fuego. En otras palabras, lo que tenemos que ver es que las lámparas eran fuego. No tenían un pedestal y sobre del pedestal el fuego. Las 7 lámparas completas eran fuego completo. La totalidad de las lámparas era fuego. Así que no son lo mismo, no vayamos a confundirlo. Las 7 lámparas se le describe que son los 7 espíritus de Dios. Vamos a ver otros textos. Zacarías capítulo 4, versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellas 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. En el Antiguo Testamento también se les conoció
como los 7 ojos de Dios, que son los 7 espíritus de Dios. Vea cómo estos términos, las 7 lámparas, los 7 ojos, se está refiriendo a lo mismo. Voy a ver otros versículos. Proverbios capítulo 9, versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Aquí se describe, se representa como columnas, 7 columnas, los 7 espíritus de Dios. Otro texto, y aquí se nos van a describir en el siguiente texto que vamos a leer, Isaías capítulo 11, versículo 2, se nos van a describir cuáles son los 7 espíritus de Dios. Lo leemos. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Aquí están descritos los 7 espíritus de Dios. ¿Lo ve? 7 columnas, como se presenta en el capítulo 4, los 7 ojos de Dios, como se presenta en el capítulo 5, y en Ezequiel, y aquí en Isaías se nos describen cuáles son los 7 espíritus de Dios. Quiero leerlo una vez más porque esto es bien importante, porque esto nos amplía la visión y la revelación que Dios nos ha entregado y por la cual nosotros estamos caminando. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Jesús, el Hijo de Dios, el Dios eterno, el hecho carne, reposará sobre él, note, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y sabe que cuando el hombre de Dios, cuando el hombre viene a Dios, cuando la mujer viene a Dios, dice la palabra de que somos hechos templo y morada de su Santo Espíritu. ¿De qué espíritu? Muchas veces hemos dicho del Espíritu Santo. Pero ¿sabe lo que significa el Espíritu Santo? Significa la totalidad de Dios en el hombre, la totalidad de Dios en la mujer. Porque en el Evangelio de Juan, y esto usted lo puede buscar, le animo para que lo busque, dice la palabra que Dios da de su Espíritu sin medida, sin reproche, sin condición, da la totalidad. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe, y eso usted lo puede leer en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, él escribe en el capítulo 1, dice que el Dios del Señor nuestro Jesús el Cristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Si usted observa, ya hay 3 nombres mencionados de los que leímos en el libro de Isaías. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual operó en Cristo Jesús. Esa totalidad Dios te la ha entregado a ti, esa totalidad Dios me la ha entregado a ti. La obra de reconciliación en la cruz del Calvario es una obra poderosa
El apóstol la menciona aquí en el siguiente versículo. Él dice la supereminente grandeza de su poder. Tres palabras superlativas, hiper, mega, dínamo, que el apóstol utiliza para referirse a la magnitud de la presencia de Dios en nosotros. ¿Por qué caminamos con la cabeza baja muchas veces? ¿Por qué caminamos como mendigos queriendo un poco de cuando Dios nos ha entregado la totalidad de su Santo Espíritu? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Mateo capítulo 28. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Sabe que en el nombre de Jesús usted y yo tenemos toda potestad en los cielos y en la tierra? Y ahora vamos a Mateo capítulo 16. Por eso precisamente, todo lo que atareis en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatareis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es el hombre de Dios? ¿Qué es la mujer de Dios? ¿Qué es el hombre que ha nacido de nuevo? ¿Qué es la mujer que ha nacido de nuevo? Cuando tienen la totalidad de Dios en sus vidas. ¿Por qué caminar como mendigos en esta tierra? ¿Por qué caminar con incertidumbre en esta tierra cuando tenemos la totalidad del Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Ve? Por eso es bien importante estudiar acerca de esto mismo, que lo que significan las 7 lámparas. Están delante del trono, delante del que está sentado en el trono, y eso el Señor nos lo ha entregado. Por eso la ambigüedad, la negligencia no se pueden explicar cuando entendemos lo que somos delante de la presencia del Señor. Cuando estábamos leyendo las 7 iglesias, a la Odisea le dice: al que venciere, le daré que se siente en el trono de mi Dios, como yo me he sentado en su trono. Vea que no se escatima, porque lo ha dado todo. Vamos entonces ahora al versículo 6, volvemos al capítulo 4, y vamos a leer ahora el versículo 6. Ya hemos conocido los 24 ancianos, las 7 lámparas, y el versículo 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué son estos 4 animales? Déjeme explicar un poco acerca primero del mar de vidrio, porque muchas veces hay quienes por los términos se forman la idea de que, como dice mar, pues había un mar allí. No. Al espacio frente del trono, ese espacio, esa explanada, se le conoce como mar. O sea, es la explanada, es el espacio justamente después del trono, un salón amplio, una estancia amplia, solamente que es como de cristal, cristalino, para que entendamos a qué se está refiriendo pues el versículo 6. Pero vamos entonces ahora a entender acerca de los 4 animales. ¿Quiénes son estos 4 animales que se describen aquí en el versículo 6? Leemos en Ezequiel, capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 26, usted lo puede leer. Yo voy a ver solamente algunos versículos,
Versículo 4 dice, y miré, y he aquí un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente, y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar, y en medio de ella figura de 4 animales, y este era su parecer. Había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Me traslado hasta el versículo 10, y la figura de sus rostros era rostro de hombre, rostro de león, a la parte derecha en los 4, y a la izquierda rostro de buey en los 4, asimismo había en los 4 rostro de águila. No es la primera vez entonces que se habla acerca de estos animales que se describen en el versículo 6. No es la primera vez. Hay muchas personas que no han leído el libro de Ezequiel, pero como usted lo puede ver, y si seguimos leyendo, va usted a ver la manifestación de estos seres que el apóstol los describe como animales por la forma que ellos tenían. ¿Quiénes son estos seres? La primera definición: estos seres son seres de revelación, los seres más cercanos a Dios. Son seres de revelación, los más cercanos a Dios. Y eso lo vamos a ver en el mismo libro de Apocalipsis. Observe usted, voy a leer nuevamente el versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, ahí está claramente descrito, alrededor del trono son seres los más cercanos a Dios, seres creados por Dios, no son seres semejantes a Dios. No se establezca eso nunca. Son seres creados por Dios, son seres de revelación, los más cercanos a Dios, que están alrededor de Dios. Y trasládese ahora hasta el capítulo 6 para que usted vea lo siguiente. Estos seres son seres de revelación porque están relacionados con los sellos. Vaya al capítulo 6. Y miré, versículo 1, y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo, como con voz de trueno, ven y ve. El primer animal relacionado con el primer sello. Sigo leyendo, versículo 3. Y cuando él abrió el segundo sello, cuando Jesús abrió el segundo sello, oí al segundo animal. El segundo animal relacionado con el segundo sello. Me traslado al versículo 3. Y cuando él abrió, Jesús abrió el tercer sello, oí al tercer animal. El tercer animal relacionado con el tercer sello. Y terminamos en el versículo 7. Y cuando él abrió, Jesús abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal. Por eso entonces entendemos que son seres de revelación. Son seres establecidos por Dios para el momento cuando los sellos han de ser abiertos. Son seres de revelación que establecerán revelación en el momento cuando los sellos son abiertos. Dicho sea de paso, cuando hablamos de sello es algo vedado, algo que no está evidente para todos, pero estos seres de revelación lo dan a conocer a los entendidos. Son entonces los seres más cercanos a Dios, importante, y son seres de revelación para dar a entender a los entendidos en el momento cuando serán abiertos los sellos. No todos lo van a ver, pero como está establecido en Daniel, capítulo 10, capítulo 11, los entendidos entenderán y se establecerá la revelación. Bien, entonces dice
que son 4 animales, cada uno está relacionado con uno de los sellos. Y cuando lleguemos a los sellos vamos a ver en qué consiste o qué significan cada uno de estos 4 animales. Seguimos leyendo. En el versículo 6 dice: y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Llenos de ojos. Son seres, y aquí viene una tercera definición, son seres de revelación, los más cercanos a Dios. Tercera definición, que pueden ver muchas cosas a la misma vez. Eso es lo que significa que están llenos de ojos. Pueden ver diferentes aspectos, diferentes cosas a la misma vez. No están viendo un solo aspecto, una sola imagen. Están viendo diferentes aspectos a la misma vez. Por eso se dice que están llenos de ojos. O sea, que cada elemento que los conforma tienen un sentido, tienen un significado para establecer revelación. Vamos a ver una cuarta definición, y eso la vemos en el versículo 7. En el versículo 7 dice: y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Los rostros representan definiciones de acciones. Hay una definición de acción. Quiero llevarlo a este texto para que usted sepa a qué me estoy refiriendo. En Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 51, capítulo 9, versículo 51, leemos la siguiente descripción. Dice: y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir él afirmó su rostro para ir a Jerusalén? Se está refiriendo a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que hubo una definición. Él sabía lo que iba de hacer, lo que estaría haciendo, que no habría nada que lo distrajera, que no habría nada que le ocupara la atención. No, él ya había definido: voy para Jerusalén. No puedo detenerme, no puedo entretenerme, no puedo desviarme, no puedo atender ninguna otra cosa, no puedo hacer nada que me detenga. Tengo una definición: voy a Jerusalén. Y si se detenía era para lo necesario, para descansar o para tomar alimento, pero él inmediatamente seguía. Había una definición. ¿Qué quiere decir entonces el hecho de que estos 4 seres tienen rostros como los que acabamos de leer: león, becerro, como de hombre, semejante a un hombre, y como de águila volando? Son definiciones. Son definiciones. Ahora vaya de nuevo al capítulo 6. Al capítulo 6 del libro de Apocalipsis, porque acabamos de ver que cada animal estaba relacionado con uno de los sellos. Vamos a ver en el versículo 2, capítulo 6, versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Esa es la definición del primer animal. ¿Cuál es el primer animal? El parecido a un león. Vencer para salir vencedor. Esa es la definición. Y si seguimos leyendo en el versículo 4, y ahora vamos a ver el segundo animal, cuál es la definición del segundo animal. Y salió otro caballo bermejo, rojo,
y al que estaba sentado sobre él fue dada poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. El becerro nos está hablando de sacrificio. La definición del segundo animal, del segundo ser de revelación, es establecer sacrificio. Sacrificio. ¿Ve? Seguimos leyendo, vamos a ver al tercer animal, y eso lo vemos en el versículo 5. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano, una balanza en su mano. El tercer animal es el que tiene parecer al de un hombre. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de escasez. Tenía una balanza en su mano, quiere decir limitación, tiene que ver con restricción, tiene que ver con algo que se limita. No pueden comprar esto, pero no más de uno o no más de dos por familia. Hay una restricción. El tercer animal. Y el cuarto animal, cuando se dice en el versículo 8, dice: y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. ¿De qué está hablando? Porque dice claramente, y no sé si a usted le llamó la atención, que dice que su parecer era como un águila volando. ¿Qué diferencia hay entre que sea un águila volando o que sea un águila en su nido? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia, porque el águila volando no está volando por volar. El águila volando está buscando presa, está buscando una presa para atraparla y para convertirla en su comida. Por lo tanto, entonces nos está hablando de una definición de fijación sobre de algo para, como dice el versículo 8, para conducirlo hacia la muerte, hacia el infierno. Así es que, volviendo a esto de los rostros de cada uno de los animales, ya hemos dicho hasta este momento que son los seres más cercanos a Dios, son seres de revelación, llenos de ojos, que pueden ver varias cosas, muchas cosas a la misma vez. El rostro de los animales significa o representan definiciones de acción que han de saberse establecer en el momento cuando los sellos sean abiertos. Nos resta ahora, en el versículo 8, entender con respecto a estos seres, estos animales. En el versículo 8 dice: y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojo, y no tenían reposo día y noche, diciendo: Santo, Santo, el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. ¿Qué significan las alas? Tenían 6 alas, 3 pares de alas, 6 alas. ¿Qué significa? Significa que son seres que se transportan con mucha rapidez. Mucha rapidez. Los seres angélicos tienen una rapidez de transportación. No están sujetos a las limitaciones de la tierra, no están sujetos a las limitaciones de este mundo. Se mueven, de por sí se mueven muy rápido. Ahora, pensemos por un momento, ¿con cuánta más rapidez se pueden mover teniendo 3 pares de alas? Se mueven con una rapidez como si fuera la luz. Vamos a ver en Ezequiel, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, y aquí
se nos describe propiamente el significado de esto de las alas. Versículo 13 dice: cuanto a la semejanza de los animales, su parecer era como de carbones de fuego encendidos, como parecer de hachones encendidos. Discurría entre los animales y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los animales corrían y tornaban a semejanza de relámpagos. Ahí está. Como si se movían a la velocidad de la luz, más rápido que la velocidad de la luz. Eso es lo que significa entonces que tenían 6 alas. La rapidez de transportación es mayor que la de un relámpago, porque dice en Ezequiel que se movían a semejanza de relámpagos. Vamos a ver ahora en qué consiste la declaración de ellos, porque dice en el versículo 8: no tenían reposo día ni noche, diciendo, ponga atención a lo que sigue a continuación: santo, 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 el Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. ¿Qué significa esta declaración? No solamente es alabanza. Repito, no solamente es alabanza. Es una declaración del establecimiento de la potestad de Dios. Lo voy a repetir. Es una declaración del establecimiento de la potestad de Dios sobre la tierra. Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. El establecimiento de la potestad de Dios sobre la tierra no es solamente alabanza. Si nosotros la citamos como alabanza, no podremos entender la magnitud del establecimiento de esta declaración. No es solamente declarar que Él es santo, 3 veces santo, no solamente basta con declarar el Dios Todopoderoso, no solamente basta con declarar que Él era, que es y que ha de venir, sino que cada vez que esta declaración se establecía sobre la faz de la tierra, oiga bien, en los cielos y en la tierra se establecía la potestad de Dios. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque si usted mira, dice: y cuando, en el versículo 9, y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono y al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo, y esta es la última declaración que vamos a estudiar: es declaración de la potestad de Dios. Santo, santo, santo al Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Cuando esta declaración se establecía sobre los cielos, la totalidad de los cielos, y en la totalidad de la tierra se establecía la potestad del Señor. Es una palabra profética, en otras palabras. Es palabra profética. No es solamente una alabanza. Es palabra profética que cuando se establece, la potestad del Señor es establecida en los cielos y en la tierra. Vamos a estudiar ahora en el versículo 11, la última declaración: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Con esto se cierra el capítulo 4. Pero no solamente un capítulo se cierra, sino que se abre
un escenario ahora nuevo y diferente. Con esta declaración se está dando ahora espacio a la revelación de los sellos, que son los próximos que vamos a encontrar, la revelación de los sellos para con el hombre. Porque en los cielos están, aunque no todos lo conocen en los cielos, porque solamente el Cordero inmolado es quien único los puede abrir, pero para la tierra son traídos justamente, oiga lo siguiente, justamente a continuación de esta palabra. Quiero leer Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Repito, no se trata solamente de alabanza, no se trata solamente de adoración. Palabra profética que cuando se declara por un hombre de fe, cuando se declara por una mujer de fe, se establece la potestad y soberanía del Señor. En primer libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, dice: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y finalmente, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y todas fueron creadas. ¿Quién es el Dios al cual nosotros le servimos? ¿Qué imagen nos hemos formado del Dios al cual nosotros servimos? Yo tengo que decir con mucha tristeza, con mucha pena, con mucha vergüenza también, que hay muchas personas que todavía tienen la imagen de un Cristo católico, de un Cristo pendiente de la cruz, sufriente, que no ha trascendido. La visión de Juan nos presenta el trono en el cielo. Cuando María Magdalena llegó primero al sepulcro, la voz del ángel le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay gente que aún está buscando a un Jesús muerto. Hay gente que va a las iglesias que aún está buscando a un Jesús pendiente de una cruz. Hay gente que todavía tiene como imagen a un Jesús católico. ¿Y sabe por qué uso yo esta expresión? Porque es una imagen de compadecimiento, como una imagen a veces hasta de tolerancia. No te preocupes por lo que estás haciendo, no te preocupes, porque yo al fin de cuentas te voy a perdonar. No te afanes por salir de inmediato de tu situación cual sea, porque al fin de cuentas yo te voy a perdonar. Esa es la imagen que muchas personas tienen de Jesús. La visión del apóstol Juan nos presenta a un Dios sentado en su trono y su parecer como de sardio, dice la palabra, de su parecer como de fuego. Dios es consumidor. Ten presente que si nos forjamos una idea
de un Dios que no es como está presentado en las Sagradas Escrituras, estaríamos tallando ídolos. Y por la idolatría, mucha gente ha caído bajo las garras de Satanás. Mucha gente, y me estoy refiriendo a hombres, mujeres que están dentro de iglesias, están caminando con un cuerpo de muerte atado a sus espaldas. Que todo el tiempo le están pidiendo perdón a Dios, que todo el tiempo tienen que golpearse el pecho para tener como alguna satisfacción de que están acercándose al Señor. La visión del capítulo 4, la visión de Juan, nos presenta a un Dios. Del trono salían voces, relámpagos, truenos, estableciendo la actividad creadora de Dios. No está lejos en los cielos, está en la tierra, estableciendo juicios sobre de las naciones, y nos estamos acercando a un tiempo tal donde Dios va a intervenir, donde Dios ha de establecer hasta aquí, demasiado he tolerado, demasiado he establecido mi gracia, demasiado, dice el libro en el Antiguo Testamento, en el libro de los profetas, demasiado me he arrepentido de traer el mal sobre de esta gente. La visión de Juan nos está llamando la atención. ¿Quién es el Dios al cual le servimos? ¿Cuál es el Dios y cuán poderoso y cuán potente es el Dios al que nosotros invocamos? Por eso el día de hoy tenemos que presentarnos cada uno de nosotros delante del trono. Y como los 24 ancianos se postraron y quitaron sus coronas y las pusieron delante de Él, tenemos que hacer también nosotros los mismos, pero en arrepentimiento, en un arrepentimiento total, en un arrepentimiento legítimo. Como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo he tomado la decisión. Yo no puedo seguir más en ambigüedad. Yo no puedo seguir más en negligencia. Yo no puedo seguir más con un pie en el mundo y con otro en la obra del Señor. Yo no puedo seguir más siguiendo las instrucciones de este mundo. Yo no puedo seguir más siguiendo los consejos del mundo. Tengo que tomar definición. Tengo que pararme sobre de la roca, sacar mis pies del fango, pararme sobre la roca e invocar al Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Digno eres, Señor, de recibir honra, gloria y poder, porque tú hiciste todas las cosas. Y por ti todas las cosas tienen ser. Por eso el día de hoy, al terminar esta enseñanza, tenemos que saber establecer definiciones en nuestras vidas, decisiones que nos puedan conducir por el camino de la revelación, no por el camino de la rebelión. Padre, en tu nombre y solamente en tu nombre, oh Dios, que este pueblo salga, que tu remanente, mi Señor, salga de la ignorancia, de la ingenuidad y de la religión, y se establezca, Padre, un remanente convencido, decidido, definido, con postura, para hacer lo que tú, oh Dios, has determinado hacer. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. La paz del Señor con cada uno. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.